En los anales de la Biblia Sagrada, pocos nombres resuenan con tanto poder y misterio como el del rey Salomón. Su historia es la de un hombre que lo tuvo todo, una sabiduría que desafiaba los límites humanos, riquezas que convertían la plata en algo tan común como las piedras, y un reino que se extendía en paz y gloria. Construyó el templo de Dios, una maravilla arquitectónica que se convirtió en el corazón espiritual de Israel en la Biblia. Reyes y reinas viajaban desde los confines de la tierra solo para escuchar una fracción de su conocimiento, pero, ¿y si te dijera que la historia que todos conocemos es solo la mitad de la verdad? ¿Y si detrás del rey más sabio del mundo se esconde una de las advertencias más aterradoras de la Escritura? La vida de Salomón no es solo una crónica de éxito, es un drama espiritual sobre cómo el hombre más cercano a Dios puede caer en la trampa más antigua de todas. En este video, vamos más allá de la leyenda. Descubriremos los secretos de su ascenso, las grietas ocultas en su reino dorado y la decisión que no solo dividió una nación, sino que dejó una lección eterna sobre el poder, la tentación y el juicio. Prepárate, porque la historia de Salomón es un espejo, y lo que refleja podría sorprenderte. El reinado de Salomón no comenzó con una corona servida en bandeja de plata, sino en medio de una conspiración palaciega que amenazaba con desatar una guerra civil. Su padre, el gran rey David, era ya un anciano, debilitado por los años y las batallas. Su mano ya no sostenía la espada con firmeza, y su voz apenas era un susurro. Viendo esta debilidad, Adonías, uno de los hijos mayores de David, un hombre carismático y ambicioso, decidió que su momento había llegado. Sin el consentimiento de su padre, se autoproclamó rey. Organizó un gran banquete, sacrificó animales y se rodeó de figuras poderosas, incluyendo a Joab, el general del ejército, y a Abiatar, el sacerdote. La fiesta era ruidosa, la aclamación era fuerte. Parecía que el futuro de Israel ya estaba decidido, pero en las sombras del palacio, dos personas sabían que este no era el plan de Dios, el profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón. Ellos conocían la promesa que Dios le había hecho a David, que Salomón, el hijo de su vejez, sería su sucesor. Con una urgencia desesperada, Betsabé se presentó ante el lecho del rey David. «Mi señor», le dijo con la voz quebrada, «tú juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón reinaría después de ti. Pero Adonías se ha proclamado rey, y tú no lo sabes». Al oír esto, el espíritu del viejo león, del guerrero de Dios, se encendió por última vez. David reunió sus últimas fuerzas y dio una orden clara e irrevocable: «Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía. Haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, llevadlo a Gión y ungidlo allí como rey sobre Israel». La orden se ejecutó con la velocidad de un rayo. Mientras Adonías celebraba su supuesta victoria, el sonido de la trompeta resonó por todo Jerusalén, y un grito unánime se elevó: «¡Viva el rey Salomón!». El suelo tembló con la aclamación del pueblo. La noticia llegó a oídos de Adonías y sus invitados como un trueno. El pánico se apoderó de ellos. En un instante, la fiesta se disolvió, y todos huyeron, abandonando al falso rey a su suerte. Adonías, temiendo por su vida, corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, un gesto desesperado en busca de misericordia. Salomón, ahora como rey legítimo, le perdonó la vida, pero con una advertencia: «Si hay maldad en ti, morirás». Así, en un solo día, el reino pasó de la conspiración a la coronación, demostrando que los planes de los hombres son frágiles ante las promesas de Dios. Poco después de asegurar su trono, Salomón viajó a Gabaón para ofrecer sacrificios. Y fue allí, en el silencio de la noche, donde ocurrió uno de los encuentros más extraordinarios de la Biblia Sagrada. Dios se le apareció en un sueño y le hizo una oferta sin precedentes: «Pide lo que quieras que yo te dé». Imagina esa oportunidad. Un cheque en blanco del Creador del universo. Salomón podría haber pedido riquezas para superar a todas las naciones, poder para aplastar a sus enemigos, o una vida larga y sin fin. Pero su respuesta reveló la naturaleza de su corazón en ese momento. Con una humildad que conmovió el cielo, Salomón respondió: «Señor, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo,
por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Da, pues, a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para que discierna entre lo bueno y lo malo. Esta petición agradó inmensamente a Dios. Porque has demandado esto, y no pediste para ti larga vida, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Pero Dios, en su infinita generosidad, fue más allá. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Cuando Salomón despertó, supo que algo había cambiado para siempre. No solo era rey, era el hombre más sabio de la tierra, y su reinado estaba destinado a ser legendario. La sabiduría divina concedida a Salomón no tardó en manifestarse. El pueblo necesitaba ver que su nuevo rey no era solo el hijo de David, sino un hombre guiado por Dios. Y la prueba llegó en la forma de un caso judicial aparentemente imposible, un dilema que se convertiría en el sello de su leyenda. Un día, dos mujeres se presentaron en la sala del trono, ambas llorando, ambas gritando, y ambas sosteniendo sus reclamos sobre un pequeño bebé. El aire en la corte se llenó de tensión. No había testigos, no había pruebas, solo la palabra de una contra la otra. Una de las mujeres comenzó su relato: Señor mío. Yo y esta mujer moramos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de que yo di a luz, que ésta dio a luz también, y estábamos juntas, ningún extraño estaba con nosotras en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. La otra mujer interrumpió con un grito: no. Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. La disputa era un nudo imposible de desatar. ¿Cómo saber quién decía la verdad? Los consejeros y jueces del reino se miraban unos a otros, perplejos. Cualquier decisión sería arbitraria. Pero Salomón, con la calma que le confería su don divino, observó a las dos mujeres. Vio más allá de sus palabras, vio sus corazones. Y entonces, pronunció una orden que heló la sangre de todos los presentes: traedme una espada. Un guardia, confundido pero obediente, le entregó una espada reluciente. Salomón la levantó y, con una voz fría y autoritaria, declaró: partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. La idea era monstruosa, inhumana. Pero antes de que la espada pudiera moverse, la verdadera madre sintió que su corazón se partía en dos. Se arrojó a los pies del rey y clamó con desesperación: Señor mío. Dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Su amor de madre era más fuerte que su deseo de posesión. Prefería ver a su hijo vivo en los brazos de otra mujer que verlo muerto. La otra mujer, sin embargo, con una frialdad que reveló la oscuridad de su alma, dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. En ese instante, la verdad quedó al descubierto. Salomón bajó la espada y, con una voz llena de autoridad, sentenció: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Un murmullo de asombro recorrió la corte. No había sido un truco, sino una revelación del corazón humano. Desde ese día, todo Israel supo que la sabiduría de Dios estaba en Salomón para hacer justicia, y su trono se estableció con una autoridad inquebrantable. Con su sabiduría confirmada y su trono asegurado, Salomón inauguró la edad de oro de Israel. Las guerras de su padre David habían terminado, y una paz duradera se asentó sobre la nación. Bajo su liderazgo, Israel no solo disfrutó de seguridad, sino que alcanzó un nivel de prosperidad y esplendor nunca antes visto. La Biblia Sagrada describe esta época con imágenes de abundancia idílica. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose.
Desde Dan hasta Beerseba, cada israelita vivía en paz debajo de su vid y debajo de su higuera. El reino se convirtió en un centro de comercio internacional. Las flotas de Salomón, construidas en alianza con Hiram, rey de Tiro, navegaban por mares lejanos, trayendo tesoros exóticos, oro de Ofir, maderas preciosas, marfil, monos y pavos reales. Las rutas terrestres se llenaron de caravanas que transportaban especias, incienso y mirra desde Arabia. La riqueza fluía hacia Jerusalén de tal manera que la plata, nos dice la Escritura, llegó a ser como las piedras, perdiendo su valor por la abundancia de oro. El nombre de Salomón se hizo legendario. Reyes, reinas y sabios de todas las naciones viajaban a Jerusalén, no solo para comerciar, sino para escuchar la sabiduría que Dios le había dado, pero la sabiduría de Salomón no era solo para la política o el comercio. Era un don que abarcaba todos los aspectos de la vida. Se convirtió en el mayor naturalista de su tiempo, disertando sobre la flora, desde el majestuoso cedro del Líbano hasta el humilde hisopo que crece en la pared. Describía a los animales, a las aves, a los reptiles y a los peces. Pero su mayor legado fue su profunda comprensión de la naturaleza humana. Compuso 3000 proverbios y más de 1000 cánticos. Sus enseñanzas, llenas de prudencia, justicia y temor de Dios, se convirtieron en un tesoro para su pueblo y para toda la humanidad. Libros como Proverbios, Eclesiastés y El Cantar de los Cantares son un testimonio eterno de la profundidad de su pensamiento. Salomón no solo construyó un reino de oro, sino un imperio de conocimiento, cumpliendo la promesa de Dios de que su gloria no tendría parangón. El proyecto más grande y sagrado del reinado de Salomón fue, sin duda, la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Este no era un simple edificio, era el cumplimiento de un anhelo que su padre David había llevado en el corazón, pero que Dios le había reservado a su hijo, un hombre de paz. Durante 7 años, los mejores recursos del reino y del mundo conocido se dedicaron a esta obra monumental. Los cedros más finos del Líbano, transportados con la ayuda de los fenicios, formaron la estructura. El interior fue revestido de oro puro, desde el suelo hasta el techo. Querubines, palmeras y flores de oro adornaban las paredes. El lugar santísimo, el corazón del templo, albergaba el arca del pacto, y sobre ella, 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro extendían sus alas, simbolizando la presencia protectora de Dios. La construcción se realizó con una reverencia asombrosa. Las piedras fueron talladas en las canteras, de modo que en el lugar de la construcción no se oyó el sonido de martillos ni de ninguna otra herramienta de hierro. Era como si el templo se estuviera ensamblando en un silencio sagrado. Cuando la obra estuvo terminada, Salomón convocó a todo Israel para la dedicación. En una ceremonia solemne, los sacerdotes llevaron el arca del pacto a su lugar en el lugar santísimo. Y entonces, la gloria de Dios descendió. Una nube densa llenó el templo, tan poderosa que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Era la Sequina, la presencia visible de Dios, habitando en medio de su pueblo. De rodillas ante la congregación, Salomón elevó una de las oraciones más hermosas de la Biblia Sagrada. Reconoció la grandeza infinita de Dios, diciendo, «Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado». Pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo desde ese lugar, que perdonara sus pecados y que mantuviera su pacto. Al terminar de orar, fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. El pueblo, al verlo, se postró sobre sus rostros en tierra y adoró, diciendo, «Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre». El templo no era solo una estructura, era el corazón latente de Israel, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. La fama de Salomón trascendió todas las fronteras. Se convirtió en una leyenda viviente, un rey cuya sabiduría y riqueza parecían sacadas de un cuento. Y fue esta fama la que atrajo a una de las visitantes más célebres de la historia, la reina de Sabá. Viniendo de un reino lejano en el sur, probablemente en la actual Yemen o Etiopía, esta poderosa monarca no vino simplemente por curiosidad.
Vino a probar a Salomón con preguntas difíciles. Su caravana era un espectáculo en sí misma, camellos cargados de especias exóticas, oro en abundancia y piedras preciosas. Ella no venía a ser impresionada fácilmente. Cuando llegó a Jerusalén, se sentó ante Salomón y le expuso todo lo que había en su corazón. Le planteó enigmas, cuestiones filosóficas, dilemas de gobierno. Y Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, respondió a cada una de sus preguntas. No hubo nada que el rey no pudiera explicarle. Pero lo que realmente dejó sin aliento a la reina no fue solo su inteligencia, sino la manifestación de esa sabiduría en su reino. Vio la magnificencia de su palacio, la opulencia de sus banquetes, la impecable organización de sus siervos, sus uniformes, sus rituales. Y sobre todo, quedó impactada por el templo y la devoción con la que Salomón adoraba al Señor. Abrumada, la reina confesó: verdad es lo que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun la mitad me fue dicha. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y entonces reconoció la fuente de todo ese esplendor: bendito sea Jehová tu Dios, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Este encuentro fue más que una visita diplomática. Fue un testimonio para las naciones. La reina de Sabá, una gobernante pagana, vio la gloria de Israel y no la atribuyó a Salomón, sino al Dios de Salomón. Jesús Cristo mismo mencionaría a esta reina en el Nuevo Testamento como un ejemplo de alguien que buscó la sabiduría con un corazón sincero. La visita de la reina de Sabá marcó el apogeo de la influencia global de Salomón, un momento en que la luz de Israel brilló intensamente para todo el mundo, pero en el apogeo de la gloria, cuando el oro y la plata fluían como ríos en Jerusalén, comenzaron a aparecer las primeras grietas en el fundamento del reino y en el corazón del rey. La misma sabiduría que lo había elevado se vio nublada por las pasiones humanas, y las mismas alianzas que le dieron poder se convirtieron en la fuente de su caída. La Biblia Sagrada es dolorosamente honesta al respecto, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Dios, en su ley, había advertido claramente a Israel que no se uniera en matrimonio con mujeres de naciones paganas, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Era una advertencia profética, una barrera espiritual para proteger el corazón de la nación. Pero Salomón, en su poder y confianza, ignoró el mandato divino. Tomó para sí 700 esposas, muchas de ellas princesas de reinos vecinos para sellar alianzas políticas, y 300 concubinas. Estas mujeres no vinieron solas, trajeron consigo a sus dioses, sus ídolos y sus rituales. Lo que comenzó como una estrategia política se convirtió en una catástrofe espiritual. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. El rey que construyó el templo para el Dios único y verdadero, ahora edificaba altares para Astoret, la diosa de los sidonios, para Quemos, el ídolo de Moab, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas, a quien se le ofrecían sacrificios de niños. En las colinas que rodeaban Jerusalén, a la vista del templo sagrado, se levantaron lugares de culto pagano, construidos por el mismo rey que había orado por la presencia de Dios. La caída de Salomón fue gradual, pero total. Su corazón, dividido entre Dios y sus pasiones, se corrompió. La sabiduría que una vez usó para la justicia, ahora la usaba para justificar su pecado. Y Dios, que lo había amado y bendecido, se enojó con él. Se le apareció por segunda vez y le dio una sentencia devastadora: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Por amor a David, el juicio no vendría durante la vida de Salomón, y una tribu permanecería con su linaje. Pero la división era inevitable. El hombre más sabio del mundo había cometido el error más necio, demostrando que ningún conocimiento o poder humano puede sustituir a un corazón obediente. La sentencia de Dios no tardó en ponerse en marcha.
El reino que había disfrutado de una paz ininterrumpida comenzó a ser acosado por enemigos que Dios mismo levantó. Hadad, un príncipe edomita que había huido a Egipto, regresó para hostigar las fronteras del sur. Rezón, un antiguo enemigo de David, se apoderó de Damasco y se convirtió en un adversario constante en el norte. La paz dorada de Salomón comenzó a desmoronarse. Pero la amenaza más significativa vino de dentro. Un hombre llamado Jeroboam, un oficial talentoso y trabajador del propio Salomón, fue confrontado por el profeta Ahías. El profeta rasgó su manto nuevo en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam, diciéndole: Así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam era el hombre elegido por Dios para liderar el futuro reino del norte. Cuando Salomón se enteró de la profecía, intentó matarlo, pero Jeroboam huyó a Egipto, esperando el momento oportuno. El reino de Salomón, que parecía un monolito de poder, estaba ahora fracturado por dentro y por fuera. Después de 40 años de un reinado de luces y sombras, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo, Roboam, ascendió al trono. Pero la herencia que recibió no fue solo de oro y gloria, sino también de resentimiento y división. El pueblo de Israel, especialmente las tribus del norte, se acercó al nuevo rey con una petición razonable: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Roboam tenía una oportunidad de oro para sanar las heridas y unificar a la nación. Los ancianos que habían servido a su padre le aconsejaron sabiamente: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y les respondieres buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero Roboam, en su arrogancia juvenil, despreció el consejo de los sabios y escuchó a sus amigos, jóvenes como él, que le dijeron que mostrara mano dura. Su respuesta al pueblo fue un desastre político y espiritual: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al oír estas palabras, la paciencia del pueblo se agotó. Las 10 tribus del norte gritaron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. En ese momento, el glorioso reino unificado de David y Salomón se partió en dos. El reino del norte, Israel, con Jeroboam como su rey, y el reino del sur, Judá, con Roboam. La profecía se había cumplido. El pecado de Salomón había dado su fruto amargo, y la nación elegida por Dios entró en un largo y doloroso camino de división, idolatría y, finalmente, exilio. La historia de Salomón nos deja una lección inolvidable: el éxito sin Dios es temporal, y el verdadero legado de un líder no se mide por su riqueza, sino por su obediencia. El reino que Salomón construyó se desmoronó porque su corazón se apartó del Señor, recordándonos que la sabiduría más grande es, y siempre será, el temor de Dios.